Hola bikers, esta vez os traemos una comparativa muy interesante entre los frenos Shimano MTB de última generación. Acompáñanos y te explicaremos con todo detalle sus características más importantes, las diferencias y similitudes entre ellos y los puntos más importantes que pueden hacer inclinar la balanza hacia uno u otro modelo en función de tus necesidades y de tu presupuesto. Además de los modelos Deore SLX, Deore XT y XTR, hemos decidido añadir a esta comparativa el modelo Saint más orientado al Gravity y que por ello es el único que está disponible solo con 4 pistones. Los demás modelos disponen de versiones en 2 o 4 pistones. Por eso lo primero que vamos a hacer es apuntar las diferencias generales entre frenos de 2 y 4 pistones. Los pistones son las piezas mecánicas que empujan las pastillas cuando frenamos. 4 pistones tienen mayor superficie de contacto que 2 y además las pastillas de las pinzas de 4 pistones tienen mayor tamaño. Por ello, tanto potencia como dosificación serán normalmente mayores en frenos con 4 pistones. Las propias pinzas de 4 pistones son además más grandes que las de 2 pistones, por lo tanto tienen mayor superficie exterior y mayor cantidad de líquido de frenos en su interior, lo que contribuye a disipar mejor el calor y a evitar la fatiga en usos exigentes. A la hora de elegir, deberás sobre todo analizar cómo son tus rutas. Si no tienen en general bajadas largas y exigentes, unos frenos de 2 pistones son más que suficientes y además son el mejor equilibrio entre peso y prestaciones. Si por el contrario tus rutas tienen descensos pronunciados y largos y priorizas la potencia y la ausencia de fatiga al peso, los frenos de 4 pistones son claramente tu elección. Aparte de este factor principal, otro que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir entre ambas opciones sería el peso del usuario. Cuanto mayor sea nuestro peso, más sentido tendría unos frenos de 4 pistones. Ten en cuenta además que casi siempre podrás montar un disco con mayor diámetro para mejorar de manera notable las prestaciones de un freno, aunque tendrás que consultar las características de tu cuadro y horquilla. Vamos a hacer ahora un repaso de las distintas tecnologías que utilizan los frenos Shimano, teniendo en cuenta que no todos los modelos de frenos que vamos a analizar utilizan todas ellas, lo que nos servirá para entender mejor a qué modalidades están dirigidos. Empezaremos con lo que Shimano denomina Ice Technology o Ice Tech, cuyo objetivo es prevenir y reducir el calentamiento de los frenos en usos prolongados para conseguir una potencia de frenado constante y estable. Para lograrlo, esta tecnología se aplica a distintos componentes del sistema de frenado. Las pastillas de freno Ice Tech disponen de aletas de refrigeración en aluminio para facilitar la disipación de calor. Los discos de freno Ice Tech, al contrario que los tradicionales fabricados en acero, tienen una estructura tipo sándwich en su pista de frenado con 3 capas. Las 2 exteriores de acero inoxidable y la interior de aluminio, reduciendo notablemente el calentamiento de los frenos y prolongando la vida de las pastillas. En los discos de freno Ice Tech Freeza, esa capa central de aluminio se prolonga hacia el interior del disco formando aletas de refrigeración y contribuyendo aún más a rebajar la temperatura del disco. Por último, los discos más premium utilizan una pintura especial en esas aletas de refrigeración que consigue disipar aún más calor. Todas estas características permiten reducir hasta en 150 grados la temperatura de funcionamiento de los discos comparándolos con discos tradicionales de acero inoxidable. Por último, el modelo Saint de descenso utiliza un latiguillo especial Ice Tech en el que el banjo, que es la pieza metálica de unión del latiguillo con la pinza, tiene un mayor tamaño del habitual, lo que contribuye a reducir la radiación de calor que se transmite al líquido de frenos. Por otro lado, las pinzas de freno de las gamas superiores XT, XTR y Saint utilizan pistones cerámicos que contribuyen a aislar el líquido de freno del calor que se produce en torno a las pastillas. Ya en la maneta de freno nos encontramos la segunda característica de los frenos Shimano que está presente en la mayoría de frenos, sean de la marca que sean, y es la posibilidad de regular la distancia de la palanca al puño para adaptarla al tamaño de nuestras manos. Es lo que se conoce como Reach Adjustment o ajuste de alcance. Esta regulación puede hacerse dependiendo del modelo, girando una perilla o bien con una llave Allen. Esta es la primera regulación que tendríamos que hacer una vez montados nuestros frenos en la bici.
Ten en cuenta que este ajuste ni influye ni modifica nada en la pinza de freno. Otra de las características destacables en muchos frenos Shimano y que encontramos también en la maneta es la tecnología Servo Wave. El sistema Servo Wave intercala una pequeña pieza entre la palanca y el pistón para hacer que el movimiento que hacemos con la palanca no se transmita al pistón de manera lineal. Si comparamos una maneta de freno sin Servo Wave y otra con este sistema, veremos claramente que con el Servo Wave hace falta menos recorrido de la palanca para conseguir que las pastillas de freno toquen el disco y por lo tanto las pastillas entrarán en contacto antes. Además, esta pequeña pieza produce un factor multiplicador de la potencia que aplicamos al accionar la palanca. Por este motivo, las palancas de freno de los frenos equipados con Servo Wave son cortas y nos permiten frenar con 1 o 2 dedos con potencia suficiente, mientras que las palancas de los frenos que no disponen de este sistema suelen ser más largas para hacer mayor palanca y están diseñados para frenar con 2 o 3 dedos. Otro de los sistemas presentes en las manetas de freno es el ajuste Free Stroke o juego libre. Se refiere a la posibilidad de ajustar la cantidad de movimiento libre que recorre la palanca antes de empujar el pistón. Este ajuste se realiza apretando o aflojando un tornillo de estrella presente en la maneta y actúa sobre una pequeña chapa que aleja o acerca el pistón, modificando la presión del circuito. Este ajuste es bastante polémico, ya que no pocos bikers opinan que no hace nada o que su rango de regulación es muy escaso. En nuestra opinión, independientemente de que el rango de regulación sea o no el deseable, lo cierto es que para llevar a cabo este ajuste y apreciar realmente las diferencias entre uno y otro extremo, siempre hay que ajustar posteriormente la palanca a la posición de alcance que tuviéramos previamente con el ajuste de alcance, ya que al accionar el tornillo Free Stroke también se modifica en la práctica la separación entre puño y palanca. Así, si desenroscas el tornillo tendrás más juego libre en la palanca porque la presión en el pistón disminuye, y si lo aprietas a fondo tendrás menos juego libre pues la presión aumenta. Al igual que la regulación de alcance, este ajuste tampoco influye ni modifica absolutamente nada en la pinza de freno. Finalmente, hay 3 aspectos comunes muy destacables en el diseño de todas las manetas de freno Shimano de esta comparativa. El primero es que todas ellas, salvo las Saint, tienen 2 puntos de apoyo en el manillar, lo que evita por completo las flexiones que se producen en otras marcas de frenos cuando apretamos con fuerza las manetas. El segundo es que la abrazadera de freno cuenta con un pasador con muelle que hay que accionar para abrir completamente la abrazadera y separar la maneta del manillar una vez que hemos quitado el tornillo. Este simple sistema puede evitar un accidente si el tornillo que aprieta la abrazadera llegara a aflojarse y caerse en marcha, ya que la maneta, en el peor de los casos, seguiría anclada al manillar. El tercero es que todos ellos cuentan con la tecnología One Way Bleeding, desarrollada para prevenir la presencia de aire en el sistema hidráulico y para simplificar al máximo el procedimiento de purgado, que es famoso por su sencillez, ya que basta con atornillar un pequeño depósito en la maneta e inyectar el aceite mineral desde la pinza para dejarlos perfectos. Ahora analizaremos uno a uno los diferentes kits de freno, empezando por el Deore. El Deore está disponible con pinzas de 2 y 4 pistones. Utiliza en ambos casos la misma maneta de freno que dispone del sistema Servo Wave y de regulación de alcance o Reach Adjustment, mediante un tornillo Allen de 2,5 mm, pero prescinde de regulación de Free Stroke o juego libre. En cuanto a la abrazadera de la maneta, el Deore dispone del sistema eSpec EV, que permite 10 grados de ángulo de giro en el mando de cambio y 14 mm de ajuste de desplazamiento lateral. A continuación vendría el modelo SLX, también disponible con pinzas de 2 y 4 pistones, utilizando para ambos la misma maneta de freno, con sistema Servo Wave y regulación de alcance mediante perilla de accionamiento manual, sistema algo más cómodo que en el Deore. Aunque la maneta tiene mecanizado el agujero para el tornillo de regulación Free Stroke, carece de dicho ajuste. En cuanto al anclaje de la maneta, el SLX dispone del eSpec EV, que permite 20 grados de ángulo de giro en el mando de cambio y 14 mm de ajuste de desplazamiento lateral. El Deore XT, también disponible con pinzas de 2 y 4 pistones, comparte la misma maneta para ambos modelos y cuenta no solo con el sistema Servo Wave y regulación de alcance mediante perilla.
Además es el primero en incluir regulación de juego libre o free stroke, que como hemos explicado anteriormente, permite ajustar el movimiento libre de la palanca de freno antes de contactar con el pistón. La maneta también dispone del sistema iSpec EV, que permite 20 grados de ángulo de giro en el mando de cambio y 14 milímetros de ajuste de desplazamiento lateral. La palanca tiene textura antideslizante. En cuanto a las pinzas, sus pistones son cerámicos tanto en el modelo de 2 como en el modelo de 4 pistones, para mantener a raya la temperatura del líquido de frenos. El modelo tope de gama XTR también dispone de pinzas de 2 y 4 pistones, aunque en este caso las manetas de freno son distintas para ambos modelos. El modelo de 2 pistones, claramente enfocado al XC de competición, incluye una maneta de freno en la que prima la ligereza. Cuenta con un cilindro maestro en titanio, una palanca fabricada en fibra de carbono con textura antideslizante y dispone de regulación de alcance con tornillo Allen de 2 mm, pero no tiene servo wave ni free stroke. Para un mayor rango de posicionamiento de los mandos, el sistema iSpec EV de esta maneta permite 60 grados de ángulo de giro en el mando de cambio y 14 milímetros de ajuste de desplazamiento lateral. La pinza de 2 pistones está mecanizada en una sola pieza a partir de un bloque de aluminio para conseguir la máxima rigidez y dispone de pistones cerámicos para aislar el fluido de freno del calor que se produce en torno a las pastillas. La pinza de 4 pistones tiene las mismas características, pero viene acompañada de una maneta distinta en cuanto a que incluye el sistema Servo Wave, ajuste free stroke y regulación de alcance manual mediante perilla en lugar de llave Allen. Este freno está claramente más enfocado a bicicletas trail o incluso all mountain enduro, para los riders que quieran un freno potente y consistente con un peso contenido y estén dispuestos a pagarlo. Por último, veremos el modelo Saint, un freno sin compromisos, enfocado claramente a las modalidades Gravity, que cuenta no solo con la máxima potencia posible, sino también con una gran modulación para frenar con total seguridad en los terrenos más inclinados y complicados. Solo el aspecto visual de sus pinzas ya nos transmite una sensación total de solidez. Estos frenos disponen de manetas con regulación manual de alcance mediante perilla, sistema Servo Wave y Free Stroke o ajuste de juego libre y son compatibles con el sistema de anclaje de mandos iSpec B. Su palanca tiene textura antideslizante. En cuanto a la pinza de freno, dispone de 4 pistones cerámicos y además la pieza metálica de unión del latiguillo con la pinza o banjo tiene un mayor tamaño del habitual. La combinación de esta pinza con pastillas y discos con tecnología Icetec y Frisa consigue por un lado aislar el líquido de frenos de las altas temperaturas y evacuar el calor de pastillas y discos manteniendo a raya su temperatura, algo imprescindible para evitar la fatiga en descensos prolongados. Solo un dato más en relación a estos frenos. Después de 10 años siguen siendo una referencia en el mundo Gravity. ¿Hay alguna garantía mejor? A continuación, os mostramos una tabla comparativa de pesos y precios recomendados para los modelos de 2 pistones y otra para los de 4. Como dato curioso y significativo, indicamos el incremento de precio que supone el ahorro de peso, todo ello en porcentajes, para que saquéis vuestras propias conclusiones. Haciendo un análisis general de estos datos, lo más destacable a nuestro juicio es que el ahorro más significativo en peso se da entre los frenos XTR y el resto, con una diferencia máxima en torno a los 260 gramos entre el XTR y el Deore de 4 pistones, pero como casi siempre a costa de un enorme incremento en el precio que es más del doble. Nada más, bikers, ahora os toca a vosotros analizar todos estos datos, el tipo de rutas que soléis hacer y vuestro presupuesto. Lo que es seguro es que ninguno de estos frenos os defraudarán.